Ah, sí, exacto. Bueno, la vez pasada, para entender la cuestión del pop art, o para desarrollar el tema, habíamos hablado de dos grandes corrientes de de, este, de esta corriente. Acá muchas veces hablamos en términos bien específicos, ¿no? Una cosa es un movimiento artístico que se organiza, que tiene una serie de, digamos, de principios, de objetivos, ¿sí? Eso es un movimiento y otra cosa es una corriente, es decir, una cantidad de artistas que van transitando más o menos los mismos carriles, la misma dirección, tienen elementos en común, pero no se organizan en un movimiento, ¿no? El surrealismo es un movimiento, el movimiento surrealista, no es una corriente, ¿sí? Tenían un objetivo, tenían un manifiesto, ¿sí? Este, los impresionistas no tenían un movimiento, era la corriente impresionista, ¿sí? Para poner de ejemplos. Entonces, cuando hablo de corriente, queda claro que lo distingo de aquel otro término que es movimiento, ¿sí? Eh, Una pregunta, ¿el sí, Art Nouveau, el Art Nouveau, sí, qué es? ¿Una corriente o una un corriente, movimiento? ¿sí? Claro. Que en principio estuvo vinculada a otros grupos, por ejemplo el Arts and Crafts, ¿sí? O que estuvo vinculada, según el país, ¿sí? A determinadas tendencias, ¿no? Y entonces derivó en un Art Nouveau francés, un Art Nouveau austríaco o vienés, un Art Nouveau inglés que no tiene Macintosh, por ejemplo, más que inglés es escocés, este, o el catalán o el de Gaudí, ¿no? Que todos con características muy, con una gran identidad respecto a sus contextos nacionales, ¿no? El de Francia, por ejemplo, es totalmente distinto al de la secesión vienesa y distinto al de Escocia o Inglaterra, ¿no? Incluso tuvieron distintos nombres, ¿no? Fíjense, si habrá sido un movimiento, una corriente y no un movimiento que en Italia se llamaba de una manera, en España modernismo, liberty, secesión, art nouveau, en, tuvo múltiples nombres, ¿verdad? Entonces, eh, ninguno de esos artistas convocó a un concilio, digamos, este, para declarar o aclarar los principios de la Art Nouveau, pero sí tienen, son una corriente y tienen bases o elementos en común, ¿verdad? Y en el pop tenemos algo semejante. Claro que el pop, nosotros en la clase anterior distinguimos el pop del Reino Unido o de inglés, podríamos llamarle, aunque muchos artistas son, algunos son escoceses, otros son irlandeses, otros son ingleses, y el pop norteamericano, que incluso después va a tener características particulares el de la costa este respecto al de la costa oeste, pero tienen elementos en común. Y, y la distinción eh, entre una corriente, la inglesa, y la corriente norteamericana, es, bueno, en gran medida el lugar donde se desarrolla, ¿no? La corriente inglesa sale del contexto de la Segunda Guerra Mundial mucho más perjudicada que lo que salió eh, la, la corriente de los artistas norteamericanos, ¿no?
Y hablamos entonces de esas características particulares y comenzamos con el tema de el Reino Unido, de los ingleses. Hablamos de algunas figuras claves como la de Eduardo Paolozzi y Lawrence Alloway. De Lawrence Alloway tengo esta imagen, aquí lo tenemos, que era un crítico, era curador. Y hoy vamos a citar algunas cosas de Alloway. De Eduardo Paolozzi les recuerdo que esta obra de Paolozzi, Yo fui el juguete de un hombre rico, es de 1947, ¿sí? Es decir, ultra temprano. Es una obra muy temprana. Y ya están presentes elementos que van a estar en el vocabulario de los artistas norteamericanos. Abajo tenemos la marca de la bebida, ¿verdad? La innombrable Coca-Cola. Un avión de combate norteamericano. Arriba una chica de revista, lo que se llaman las pin-ups, ¿sí? Que va a estar después en gran parte de las obras. La palabra pop y un poco la ilustración o la estética de las revistas. Paolozzi, este precursor, podríamos decir, explorador de la iconografía de la sociedad de consumo, tan temprano, año 47. En esta otra obra, por ejemplo, tenemos, esta se llama, es un hecho psicológico, fíjense el título también, es un hecho psicológico que el placer ayuda a tu disposición. 1948. Y tenemos cosas muy parecidas a una obra de Hamilton que también comentamos, la de aquella que es lo que hace que nuestros hogares sean tan particulares, tan, tan hermosos, no me acuerdo el adjetivo. Esta es del año 48, los mismos elementos, ¿no? La chica de revista de publicidad o de revista de noticias, y los elementos de la sociedad de consumo, ¿no? La aspiradora, la cocina, la heladera, las marcas. Eso es lo que está presente. En esta otra obra de Paolozzi, Real Gold se llama esta, es un poquito posterior, es del año 50. Aparece la historieta, la pin-up, las marcas, los objetos de consumo, en este caso el alimento de consumo, las revistas. Esta otra es del año 67. Aquí aparece el tema de la ciencia ficción, que aparece a través de las revistas. Creo que no tengo aquí otra, pero hay una revista, Amazing Science Fiction, que son revistas sumamente populares, con tirajes de varios millones de ejemplares. Varios millones, o sea, es un poco una corriente que se ve también en la literatura. Recuerden que la novela negra se populariza a través de estas publicaciones, de estas revistas, ¿no? Estamos hablando de Dashiell Hammett, Raymond Chandler, todos esos autores, por ejemplo, se hicieron conocidos y masivamente populares en Estados Unidos a través de revistas donde publicaban sus obras, ¿no? Las revistas son un medio, en Estados Unidos son un medio fundamental para la subsistencia económica de los escritores. Así lo van a hacer autores como, no sé, como Hemingway, ¿no? Que va a trabajar para diarios, como él va a trabajar como columnista, como enviado de prensa, etcétera, ¿no? ¿Te acordás de la Life Digest? Sí, sí, La todas otra esas más, revistas.
son, digamos, esas ya un poquito más avanzadas, pero yo estoy hablando como de estas revistas de los inicios, ¿no? De los inicios de la cultura popular, ¿m? De las revistas de ciencia ficción, de las revistas de terror, de las revistas de detectives, revistas de historietas, no solamente de literatura, también de historietas, obviamente que también aparece en la obra de Paolozzi, acá aparece el mundo de Disney, ¿no? Y los dibujos animados, ¿no? Del cine. Este, Y Crónica Marciana, cuando él la publicó, la única revista que se la publicó fue Playboy. ajá, bien, bueno, todos los escritores tienen una suerte enorme en el siglo XX de tener esa posibilidad de publicar a través de las revistas. Ahora, Paolozzi parece como un gran adelantado, ¿no? Porque estamos hablando de la década del 40, fines de la década del 40, obviamente, el final de la guerra, este, y del pop en Estados Unidos. Recién tenemos que hablar en el año 1962 en adelante, ¿sí? Faltan unos 14 años para llegar al pop en Estados Unidos. Pero esto es lo que está sucediendo en Inglaterra. Tenemos que pensar que entonces, y lo vimos en la clase pasada, Estados Unidos estaba, digamos, dominado por la corriente del expresionismo abstracto, ¿no? Del action painting, hablamos un poco de Jackson Pollock, hablamos de Rothko, que eran las figuras claves en ese caso. El, para Inglaterra o para el Reino Unido en general, esto era como un empezar de cero, ¿no? Después de los bombardeos, después del 45, es un empezar de nuevo, ¿no? Paolozzi es muy joven para entonces. Paolozzi tiene, cuando hace este collage, ¿sí? Tiene 18 años. No es que viene trabajando hace años, sino que recién salió del liceo, ¿no? Y, digamos, se va a sentir mucho más respaldado porque no va a tener en las escuelas de arte de entonces mucho apoyo, ¿no? ¿Verdad? Eh, Va a ser el Instituto ese de Arte Contemporánea de Londres el que va a dar lugar a un grupo de directivo que se va a llamar el Grupo Independiente y que va a ser el que va a organizar exposiciones particulares donde va a aparecer la obra de Paolozzi, Hamilton, etc. Eh, pero fíjense que las obras de Paolozzi están adelantadas muchísimo, pero están más que adelantadas, están en la sintonía de su tiempo, ¿sí? En el 49, en el 50, las sociedades europeas, la sociedad inglesa, eh, está adquiriendo toda esa sociedad de consumo que pudo desarrollar Estados Unidos, ¿sí? Eso es clarísimo en el caso de Paolozzi. Pero hay una serie de figuras que acompañan a Paolozzi, acompañan o están en el mismo lugar, no es que acompañan, están en el mismo momento, que habría que nombrar. Estas figuras no están relacionadas con la abstracción, que dijimos que la abstracción era dominante en el mundo del arte moderno en Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Pero hay una serie de figuras que se salen de la abstracción o que directamente ni la tocan la abstracción. Y es el caso de Paolozzi, pero también de dos figuras o tres figuras más que son importantísimas. Una es la de Francis Bacon.
que no lo nombramos, pero cabe, el momento es indicado para nombrarlo, porque Francis Bacon, si bien no tiene nada que ver con el pop, sí comulgó o estuvo relaciones con distintos artistas que se vincularon al pop. Eh, y sin lugar a dudas corrían la misma suerte estos artistas figurativos, tanto los de el pop inglés, como el caso de Pavarotti, o de Hockney, o de Richard Hamilton. Richard Hamilton es el que nosotros vimos la clase pasada, el de, perdón, Richard Hamilton. ¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos? ¿Sí? Y que a la vez era una obra, un collage que inauguraba una exposición de este grupo independiente, de estas sucesión de charlas y exposiciones que realizaba este grupo independiente. En este caso, fíjense, Hamilton, Paolozzi es autor de varias conferencias sobre, podríamos decir, elementos, puntos de interés de estos artistas. Se está acercando casi a lo que podría ser un movimiento. ¿Sí? Pero la diversidad de autores nos obligan a llamarlos una corriente. Pero contemporáneo a estos artistas, a Pavarotti, a Richard Hamilton, que estamos viendo ahora, aparecen dos artistas que son interesantísimos y que se relacionan, no con el pop, pero sí con los artistas, con este mundo de los artistas, que son Francis Bacon y otro autor, otro artista que es Lucien Freud. Esos dos los vamos a ver. Bacon, que fíjense, nació en 1909 y murió en el 92. ¿Sí? Al ser un artista figurativo, sin lugar a dudas que no tuvo la suerte que tenían los artistas abstractos, ¿sí? Que, digamos, parecían estar como al día, estar a la moda. Un pintor figurativo estaba como desactualizado, ¿sí? Es lo que le pasa a Bacon, es lo que le pasa también, obviamente, a Paolozzi, aunque a Paolozzi está hablando en términos más contemporáneos, porque toda su iconografía refiere a la sociedad de consumo de ese momento, ¿no? ¿Verdad? Pero Bacon o Lucien Freud son dos artistas que, digamos, no se ajustan a eso que el mundo, la historia del arte trata de organizar, encasillar. Es el momento de la abstracción y justo viene esta gente de el grupo independiente, Paolozzi, Hamilton, Hockney, que empiezan a poner imágenes figurativas. Algunos son collages, como los habíamos visto en el caso de Paolozzi. Y Francis Bacon y Lucien Freud también en la figuración. Entonces, la historia del arte inventó, un poco ayudado por los mismos artistas también, que tratan de encasillarse a ellos mismos, es decir, ubicarse en un lugar para ser reconocidos, inventaron dos términos que seguramente si ustedes estudian este tema lo van a encontrar, que es el de la nueva figuración, lo voy a poner más grande para que lo puedan leer, nueva figuración. Acá extraje copié una cosa. La nueva figuración es un término general que se refiere al resurgimiento del arte figurativo en Europa y América. Y América, esto lo traje de la Tate Gallery. América se refiere a Estados Unidos, obviamente. En la década del 60, después de un periodo dominado por la abstracción. ¿Sí?
La nueva figuración, ¿qué es? Eh, una corriente que agrupa a distintos artistas cuyo elemento vinculante es la figuración. Pero no la figuración en general, sino la figuración en un contexto donde domina la abstracción. Y esto no ocurre, como dice acá, como dice en el caso en 1960, sino justamente un poco antes. Las obras de por ejemplo, de Francis Bacon, esta es del año 61, ¿sí? Y es un niño paralítico caminando en cuatro patas, este, basado en una serie de fotografías que hizo un fotógrafo del siglo XIX que se llama Muybridge, ¿sí? Famoso por este, esta serie de fotografías de un caballo al galope. Se hizo, o digamos, fue conocido por las series de fotografías que trataban de captar el movimiento. Así como había hecho la serie que muestro aquí del niño, están estas otras. Esto es 1878. ¿Sí? Hay una serie de un caballo, o mejor dicho, de un carro de carrera tirado por caballos, ¿sí? En el que Muybridge fue contratado para demostrar que el caballo levantaba las cuatro patas en un momento determinado de su carrera, en el galope. Este, hay una ¿Cómo se historia llamaba ahí. el fotógrafo? Muybridge, ¿sí? Muybridge se escribe Estoy así, buscándolo ahí. Ah, ahí, ¿sí? ok. Pero a mí me interesa esto. Si Paolozzi, ¿sí?, recurre a el collage, como lo vemos en estas distintas obras, lo mismo que Hamilton, ¿sí? Hamilton también recurre al collage. A ver, acá tengo, esta es la de Hamilton. Tenemos que entender que tampoco estamos muy lejos de una cierta tradición que habían inaugurado las vanguardias, ¿sí? Por ejemplo, el dadaísmo. El dadaísmo, les voy a citar una autora, Hannah Hoche, por ejemplo, autora de innumerables collages dadaístas que criticaban a la sociedad alemana de entreguerras, ¿sí?, a la sociedad burguesa de la sociedad alemana, fundamentalmente, pero que fue utilizado ese collage por distintos artistas. No olvidemos que el dadaísmo dio lugar a la invención de nuevas técnicas artísticas, ¿no? ¿Se acuerdan de Max Ernst, por ejemplo, que aportó la experiencia con el frottage? Es decir, frotar un carbón sobre un papel puesto encima de una superficie con textura y obtener a partir de ese frottage la aparición de ciertas imágenes o figuras. Es decir, el dadaísmo dio, digamos, la libertad de experimentar con todas estas técnicas. Así que cuando Paolozzi está utilizando el collage, lo está utilizando con esa referencia a las vanguardias. Lo nuevo que hace Paolozzi no es el collage, sino la iconografía que utiliza para sus obras, ¿sí?
Pero la reutilización de otras imágenes, en este caso Paolozzi está reutilizando imágenes de revistas, ¿verdad? Y lo va a hacer también Hamilton y lo van a hacer múltiples artistas. Y después, cuando vayamos a Estados Unidos, vamos a ver a Andy Warhol, por ejemplo, ¿sí? Reutilizando fotografías de un diario, reutilizando la fotografía de Elvis Presley con vestido de cowboy, o las imágenes fotográficas de las estrellas del cine, ¿verdad? Es decir, Paolozzi está utilizando técnicas desarrolladas por las vanguardias, en particular desde el dadaísmo, y el pop en general, cuando reutiliza las imágenes, las reutiliza poniéndolas en el contexto en el que se desarrolla, ¿sí? Ya no se desarrolla en la sociedad burguesa del principio del siglo XX, sino en la sociedad de consumo de la segunda mitad del siglo XX. Eso es lo que caracteriza esto. Ahora, la reutilización de imágenes está presente en todos estos artistas, tanto en los artistas pop como en un artista, digamos, difícil de ubicar, como es el caso de Francis Bacon. Aquí haciéndolo en base a la fotografía de Muybridge, ¿sí? O aquí haciéndolo en base a La Acorazado Potemkin, la película de Sergei Eisenstein, ¿no? ¿Sí? Estas. No es lo mismo. Vos decís que no está dentro, Bacon, por ejemplo, no está dentro de lo que sería el pop. No está dentro de lo que sería el pop, pero sí está en la idea de la reutilización de las imágenes. Ah, por eso. Ok, entendí. Yo a lo que voy es que Francis Bacon, ¿sí? Ok. Aislado del pop, no por figurativo, sino ok. porque su iconografía no es en referencia a la sociedad de consumo, Claro. sino, por ejemplo, a la fotografía, que es parte de, podríamos decir, el desarrollo industrial, de la revolución industrial, ¿sí? O del cine, que pertenece a también, podríamos verlo como parte de las consecuencias de los desarrollos tecnológicos del siglo XIX, ¿sí? Pero que ya en el siglo XX se está transformando y ya se ha transformado en un arte popular. Y Sin David embargo, Hawkins, aquí no lo usa como elemento popular. Es decir, fíjense, Bacon está utilizando una película que no es popular, ¿sí? Porque La Acorazado Potemkin es muy conocida, ¿sí? Es un icono, digamos, de la historia del cine, pero no es parte de la cultura popular, ¿sí? Por ahí entendemos la idea de que Bacon, así como hacen los artistas pop, reutilizan imágenes, pero no en términos de cultura popular. Lo mismo la imagen de Inocencio X, ¿no? La pintura Disculpame, de Velázquez, ¿no? ¿podrías contar? Así que tenemos a este artista, Francis Bacon, un artista que incomodaba en su lugar, en su momento, en esta Inglaterra aún anclada a gran parte de la tradición, y que veía esta nueva figuración como algo anacrónico respecto a las vanguardias, ¿sí? Esto es del 53. Hay una película muy buena que les recomiendo que se llama, la tengo por acá, aquí. You're not much of a burglar, are you? Come to bed, and you can have whatever you want. I'm on my hands.
Tonight, on Hungry Eye, it gives me great pleasure to welcome Britain's greatest living painter, Francis Bacon. I do it with a chance brushstroke. You actually make money out of painting. You may well become a subject. I always wanted a picture of me. Could we force a smile, please? Welcome to the concentration camp. Piss off, Dickie. I'm really sick of it. I'll talk to you after you've had a shave. Cheerio. I've met this bloke, painter. I used to want to do my lounge. Boxing is such a marvellous imperative for sex. It unlocks the valves of feeling. He play all right. Oh, yeah, it's a life of Riley. All we do is booze it up, play the tables down, Charlie Jesters. I'll drop you like a ton of shit. Champagne for my real friends. Real pain for my sham friends. Sorry. Do I possess some inner destructive demon? Bien, esa película se llama Love is the Devil. No sé si la han visto, es una película, digamos, de ficción, no es un documental. Estudio de un retrato de Francis Bacon. El otro artista del que quiero hablar también es Lucien Freud. Este le pongo la fecha porque tiene 8 de diciembre, que es una fecha muy importante. Y es un artista que conoce además a Francis Bacon, ¿sí? No es inglés, en realidad Lucien Freud es nieto, si no me equivoco, de Sigmund Freud. De Sigmund. Sí, es nieto y hijo de un arquitecto bastante reconocido que emigra poco después del ascenso de Hitler, emigra a Inglaterra. Esta obra se llama La habitación del artista, es de 1943. Un artista joven, ¿no? En este caso, fíjense que él tiene 21 años entonces, ¿sí? 21 años cuando está haciendo esta pintura, La habitación del pintor. Es un artista muy joven, pero viene de una familia muy vinculada a las vanguardias, al arte moderno, su padre a la arquitectura moderna, ¿verdad? Así que tampoco es alguien que está desembarcando, sino que ya viene cargado de esa experiencia y de ese conocimiento. Este es un retrato de Francis Bacon del año 1952, ¿sí? Y me parece interesantísimo que cuando está surgiendo el movimiento pop en Inglaterra o en Reino Unido, ¿sí? De la mano de Paolozzi, Hockney o Hamilton, ¿sí? Estos artistas que se conocen entre sí estén también dentro de la figuración, tanto Francis Bacon como Lucien Freud, y a la vez los pop. Raúl, Dime. y Hockney, ¿no es bien diferente al resto de los pop? Vos los pusiste, me decís que también es pop. No, yo no digo que son pop. Yo lo que digo es que esto es lo que se llamaría nueva figuración, que es un invento de la historia del arte. No, pero también lo decía sobre Hockney, o era sobre Bacon Lo y que Freud. sí son, digamos, artistas que están en el contexto de la figuración, igual que el pop inglés, ¿no? Igual que Paolozzi, Hamilton o Hockney, ¿sí? Ok. Me puedes decir Hockney como que, no sé, no conozco tanto, pero no me... Yo te voy a mostrar ahora. Ok. Por ejemplo, esta. Sí, eso, pero eso, vos decís que eso es pop, no tiene ese collage ni esa cosa sobre... pero una referencia a la sociedad. Sí, esto es un inglés en Los Ángeles, ¿no? Claro. Es que se relaciona con la vida, podríamos decir, norteamericana, ¿sí? Sí. Con la forma de vida norteamericana.
esta es una de las primeras obras de Hockney, por ejemplo. El American Dream. My Y ese- Bonnie y este- Lies Over the Ocean, 1961. ¿Sí? Y el americano este que hacía las banderas de esa época, ¿cómo se llamaba? Jasper Jones. ¿Es de la misma Sí. época? Sí, claro. Y ese es el que hacía las banderas, ¿no? Sí. Bueno, no, perdón interrumpí. En la misma época en que Hockney hace esta bandera, ¿sí? Por eso me acordé. Tenés a Jasper Jones y Rauschenberg haciendo sus propias banderas, digamos. Claro, sus... Pero acá es un inglés poniendo una bandera norteamericana. ¿Sí? Hoy no nos parecería nada raro. Pero En esa época era importantísimo, porque era la sociedad de consumo norteamericana la bandera. ¿Sí? Hoy en día es distinto. ¿Sí? Hoy pones una bandera norteamericana en tu casa y no estás hablando de la sociedad de consumo, estás hablando de otra cosa. ¿Sí? Después de tanta guerra, no creo que estés hablando de la sociedad de consumo. En este caso, es la sociedad de consumo. Y es Estados Unidos, para los ingleses, ¿sí? Son quienes, además, los están apuntalando en una vuelta, digamos, a la producción, Sí, levantando Europa. Sí, están financiando Europa, ¿no? Europa del oeste, ¿no? Están financiando Inglaterra, están financiando Francia, están financiando Italia, ¿no? Alemania del oeste también. Y cuando vemos esto de Hockney, ¿sí? También lo vemos en Paolozzi. Claro. ¿Sí? Ahora entendí la relación que hacías. No entendía, claro. Aparece la Coca-Cola, aparecen las pin-ups, que no son inglesas, son norteamericanas. Claro. ¿Sí? O el avión de guerra, que no es un avión inglés, es un avión norteamericano. Es decir, estos artistas están observando. Ahora vamos a llegar un poco más cuando les lea un poco la opinión de Richard Hamilton, inglés, sobre qué es la cultura popular. ¿Sí? Pero Bacon y Freud, ¿vos también pensás que hablaban de la cultura popular? No. Ah. Justamente mostré esta obra para mostrarles la diferencia. Acá tenemos un artista figurativo que reutiliza imágenes no de la cultura popular, sino de una cultura mucho más, podríamos decir, vinculada al arte moderno, a las vanguardias, como es el acorazado Potemkin. Acá Bacon reutiliza un fotograma un fragmento de la película Acorazado Potemkin, pero no reutiliza imágenes extraídas de la sociedad de consumo. Y después, cuando hace el grito del Papa Inocencio, Sí. No está eligiendo una figura de una revista, está eligiendo una pintura de Velázquez, ¿verdad? No está haciendo alusión a la cultura popular, sino a la cultura europea. Entonces vos los estás hablando digamos, de todos ellos, a pesar de que por ahí tienen referencias diferentes, solo porque son contemporáneos. Son contemporáneos y acompañan esta nueva ola de la figuración. Ah, ok. Si no, yo podría quitar a Bacon, a Lucian Freud, a Hockney, a Paolozzi, a Hamilton, quitarlos a todos ellos y podría mostrarles lo que era el mundo de entonces, el mundo que fue lo que vimos en la clase pasada, el mundo de la abstracción. ¿Sí? Entendí. Y estos personajes a duras penas viven en un mundo de la abstracción, a duras penas en el sentido de que Bacon, por ejemplo, es un caso aislado de artista dedicado a la figuración. Lucien Freud también, ¿sí? En un principio más vinculado al surrealismo.
eh, hasta, bueno, hasta que empieza con esta pintura. Ya aquí ya se va del surrealismo. En esta época quizá Freud está más vinculado al tema del surrealismo, ¿no? A ver, lo voy a poner un poquito más grande. ¿Sí? Aparece mucho el tema de los animales, pero eso, digamos, una cebra entrando a una casa y cómo la titula como la habitación del pintor. Hay un gorrito al estilo Magritte tirado en el piso, ¿no? Sí. Yo lo vincularía con esa estética del surrealismo, ¿no? Pero aquí ya no, ya es la figuración, ya no es una relación con la vanguardia. En esta muchacha embarazada desde el año 60, es decir, en la época de la aparición del pop, ya la figuración no es una mala palabra. Sin embargo, él toma un camino distinto al primero, que es indagar aún más en una especie de expresionismo del realismo. ¿Sí? Parece con Chile, ¿no? Sí, claro, sí, seguramente haya muchísimo de Gonchil, y aquí, o en esta otra, por ejemplo, esta es Hombre Pelirrojo del año 62, o este otro, ya más adelante, no importa. Este es un pintor trabajando, Reflejo, año 1993. Es decir, que la obra figurativa de Lucien Freud fue durante 40 años dedicada a la figuración y ya directamente despreocupada un poco de los avatares de la vanguardia. Acá no estamos hablando de una vanguardia, de una oposición. Él está explorando el mundo de estas figuras, muchas veces explora más la parte más psicológica o de las sensaciones, de los sentimientos que tiene un retratado, una figura retratada, ¿verdad? Yo por aquí había traído... Hay un Eso documental. que tiene en la frente, Raúl, perdón. Hay un documental muy bueno sobre Lucien Freud. ¿Ese es Freud? Sí, este es Lucien Freud. No lo encontré en español, pero estoy seguro que se puede ver. Ender Maze. Unrealistic as it sounds, I want each picture that I'm working on. Sí, fíjense lo lejos que está acá Lucien Freud del tema del surrealismo, de las vanguardias, y está mucho más dedicado a explorar lo expresivo de la pintura, de la pincelada, ¿no? Pero también con una atención a los aspectos más psicológicos del personaje retratado, ¿no? Por ahí yo creo que un camino que él elige, independiente de Francis Bacon, independiente del pop, independiente de todo lo que hagan las galerías de moda de la época, ¿no? Pero es figuración. Y Bacon, como Lucien Freud y como los artistas pop, finalmente, en la década del 60, digamos que empoderan el tema de la figuración respecto a la abstracción. Lo mismo es el caso de Hockney. Yo les había mostrado esta pintura, dibujo. También está él hace una historia, así como Bacon hace toda una historia con su pareja, ¿sí? Que aparece justamente en la película. Hockney también, ¿sí? Todas las imágenes, todas las escenas son de su pareja,
masculina, ¿no? Esto es Hombre en la ducha, 1964. O esta otra, Bigger Splash. Hay otra que es más conocida. Esta es muy conocida también. Bigger Splash es muy conocida. Pero están vinculadas al mundo, digamos, de... o a la cultura que está peleando por la discriminación a la homosexualidad, a las distintas tendencias. Es otra pelea muy distinta a las que tenían las vanguardias, ¿verdad? Sí. Pero es la pelea del momento, en el caso de Bacon también, de Hockney, de muchos artistas de ese momento. De Hockney también hay. The atmosphere was of experimentation. They wanted to find something different than what they knew, and they weren't even sure what that was going to be. When I went to Los Angeles, it was really 3 times better than I thought. Hockney se radica en Estados Unidos, ahí ya está aclarando que es en Los Ángeles. Y va a estar vinculado al pop, aunque la sociedad de consumo que nos quiere mostrar es distinta, es otra cosa, ¿sí? Hay gran parte de su obra es simplemente figurativa, como esta que les me hace acordar a Hopper. Bigger Splash. Sí, aunque el dibujo en Hockney es un dibujo casi de ilustración, ¿no? De un ilustrador, con planos bastante prolijos, ¿no? Por ejemplo, la pared, por ejemplo, las 2 palmeras, ¿no? La vereda. Muy arquitectónicos son los dibujos. También. Pero todos estos artistas, la historia del arte los reúne, los agrupa en la bolsa de la nueva figuración, ¿sí? Y es una bolsa, no es un movimiento, no es una corriente, obviamente que no es una corriente, no es un movimiento, pero todos están, digamos, transitando por la figuración. A veces cuando estos artistas, ¿sí?, no se encasillan, por ejemplo, no se encasillan con el pop, la historia de arte les inventa una para poderlos agrupar y presentar de modo prolijo, ¿no? Ese es el tema. A ver, en este caso... She rapidly became a blonde, a flamboyant dresser, a maker of public statements. I mean, the sort of person that draws the attention of journalists. David stood out as one of the banner carriers for the new approach to art life and, in fact, the emerging openness of gay life. I'm interested in pictures made anyway, and the visible world, and representing it. He always said one photograph is not good enough. Wider perspectives are needed now. The thrill in landscape is a spatial thrill. David wants us to see differently and think differently. Art gives him the anchor in life and in the world. As long as he's able to see the emerging... Bien. 2 artistas vinculados a este nuevo realismo. Ay, ¿dónde puse la pausa? Tan vinculados y siempre nombrados al nuevo realismo, a la nueva figuración, es este artista norteamericano que se llama Kittaj, ¿sí? Lo van a ver en las páginas referidas al pop, ¿sí? Y hay elementos del pop aquí también. Esto es una obra que se llama The Ohio Gang, del año 64, y esta otra de Kittaj se llama Isaac Babel cabalgando con Bubioni, que no tengo idea a qué hace referencia, del año 62.
creo que esta presentación que les hice pueden comprender por dónde está transitando el pop, ¿sí? Ni siquiera está luchando mucho contra la abstracción. Hay artistas que la pasan peor porque ni siquiera están agrupados, ¿no? ¿Verdad? Y Hamilton es otro, ¿no? Hamilton, el artista de qué es lo que hace que nuestros hogares sean tan apacibles, no sé cuánto, también es otro artista. Va a explorar diversas técnicas, mucho más vinculado a Paolozzi y al pop inglés, ¿no? ¿Verdad? Esa primera pintura tiene unas referencias enormes a Francis Bacon. Sí. ¿No? La exposición de Richard Hamilton, Objetos, Interiores, Autorretratos y Gente, es el quinto caso de estudio que se presenta en la Galería 3 del IBAM y reúne las 25 obras que tiene el museo en su colección permanente y 4 obras más que nos han prestado una colección particular, así como documentos que completan el recorrido de la exposición. Sobre todo quiero resaltar la relación estrechísima que existió desde el año 48 entre Richard Hamilton y Marcel Duchamp. Bueno, ese es otro elemento importantísimo, ¿sí? En este caso es la relación de Richard Hamilton, inglés, ¿sí?, con Duchamp. Pero gran parte de los artistas pop norteamericanos van a tener referencias directas y indirectas a la obra y a un poco al fenómeno Duchamp, ¿sí? Hamilton va a tratar incluso de estudiar, interesarse específicamente en la obra de Duchamp que se llamó El Gran Vidrio, que fue una obra que le llevó décadas realizar a Duchamp y que tiene todo un manual de exploración de la obra, de la construcción de la obra. A partir de ese momento, y en paralelo a su obra, no dejó de investigar el trabajo de Marcel Duchamp. En el año 56 se puso a traducir La Voix Verte, que era lo único que había dejado Marcel Duchamp sobre su gran obra, El Gran Vidrio, que se conserva en el Museo de Filadelfia. Eso que estaban mostrando ahí es justamente El Gran Vidrio. A ver si les pongo la pausa. Eso mismo que están ahí, que estamos viendo ahí. El Gran Vidrio, o sea, la obra está hecha en esa lámina gigante, o en un par de láminas, porque son como 2 vidrios, que contienen diversas plantillas y formas, ¿sí?, y que tienen toda una enorme explicación. Y bueno, Hamilton hace todo un trabajo sobre eso. En el bloque H estaban encarcelados la mayoría. La obra de Citizen, el ciudadano, surge de una imagen que salió en Granada Televisión sobre la cárcel de The Maze, donde en el bloque H estaban encarcelados la mayoría de los presos del IRA. Marilyn surge de unas fotografías, de unos contactos de fotografías que se filtran a la prensa poco tiempo después del suicidio de Marilyn Monroe y que Hamilton considera muy inapropiado porque ella misma en esos contactos había marcado con un visto bueno aquellas fotografías que le gustaban para ser publicadas y había tachado, incluso con sus propias uñas o a veces como con tijeras, aquellos negativos que no le gustaban y que no tenían que utilizarse, ¿no?
le bastaba una serigrafía cualquiera, ¿no? Él metía un recorte más, él metía un collage, las pintaba luego, ¿sabes? Manipulaba mucho, ¿no? Una persona muy curiosa pues, en lo que respecta a las técnicas de reproducción artística, por un lado, un buen observador del mundo que le rodeaba, por otro, y que sabía también disfrutar de la vida, yo creo. Bien, y este mismo Richard Hamilton, ¿sí?, es el que expone qué cosas de la sociedad, de la cultura comercial masiva, de la sociedad de consumo moderna, expone en el año 57 qué cosas son las que realmente interesan de esa sociedad, ¿sí? Y Hamilton le comenta a unos organizadores de una de las tantas charlas, de las tantas exposiciones, This is Tomorrow, una de las que justamente comentamos en la clase pasada, dice, la lista de las cualidades de esta sociedad de consumo es la siguiente: lo popular, diseños para una audiencia masiva; lo pasajero, solución a corto plazo; que se puede dar de baja, fácilmente olvidable o fácilmente olvidado; de bajo coste, producido en masa, joven o dirigido a los jóvenes; ingenioso, sexy, evasivo, atrayente, de alta finanza. Estas son las cualidades que destaca Hamilton en 1957 y que comparte con los otros artistas pop ingleses en This is Tomorrow, de las primeras exposiciones del grupo independiente. Alloway, el crítico que acompañaba justamente a esta corriente inglesa, que tenía a Paolozzi como la gran figura, la que hacía la gran parte de las conferencias, en el año 54 explicaba: se llegó a este tópico, la sociedad de consumo, las imágenes de esa sociedad de consumo, como resultado de una discusión sostenida en Londres y en la que participaron Paolozzi, los Smithson, Henderson, Banham, Hamilton, McHale y yo. Descubrimos que teníamos en común una cultura vernácula que persistía más allá de cualquier interés especial o habilidades artísticas, arquitectónicas, de diseño o de crítica artística, que cualquiera de nosotros pudiera poseer y practicar. La zona de contacto era la cultura urbana producida en masa. ¿Sí? Y después continúa: las películas, la ciencia ficción, la publicidad, la música, pop. Ninguno de nosotros sentíamos la repulsa por la cultura comercial reinante entre los intelectuales. La aceptábamos como un hecho, la discutíamos en detalle y la consumíamos con entusiasmo. Esto es lo que piensan los artistas pop ingleses en el final de la década del 50. ¿Sí? A eso, frente a esas ideas, ¿sí?, la distancia respecto a Francis Bacon o frente a Lucien Freud o a otros artistas figurativos es clara, porque aquí ellos lo que dicen es: está muy bien, a mí me gusta la figuración, pero en el sentido de la exploración de la sociedad de consumo moderna, no en cualquier sentido, en este. Por eso es pop. ¿Se entiende? Y así terminamos por hoy.